Bueno, muy bien. ¿Cómo se configura la nueva oposición en la legislatura bonaerense? Y bueno, y también cuáles son las estrategias para seguir adelante en esta etapa que viene ahora, luego de las elecciones. De eso vamos a hablar con este invitado. Claro, exactamente, porque además hay anuncios que ha hecho la gobernadora, algunos de los cuales incluyen un gesto que les ha reclamado públicamente. Lo hablábamos hace un ratito con el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, pero también, como siempre lo hacemos, queremos tener la voz de los representantes de la oposición en una Cámara de Diputados, en este caso, en donde ha engrosado definitivamente la participación en términos de la cantidad de representantes, el oficialismo. Pero eso a partir del 10 de diciembre. Porque en el mientras tanto hay algunas cuestiones que quiere el oficialismo discutir antes del recambio. Vamos a ver cuál es la posición de algunos legisladores que tienen que empezar a debatir ahora el presupuesto, el endeudamiento, qué pasará con el famoso fondo de infraestructura. Walter Abarca, presidente del bloque. ¿Cuál, diputado? ¿Cómo le va? Buenas noches. FBPJ, ¿qué tal? FBPJ. La primera pregunta creo que tiene que venir por ahí, ¿no? ¿Qué va a pasar? Porque a partir de ahora no sé si sigue conformado los bloques tal como estaban antes de las elecciones. Seguramente estarán planeando algo para el 11 de diciembre en términos de la reunificación. Digo, se habla permanentemente de que el peronismo... Estamos charlando los legisladores que continuamos, más los que vienen nuevos. Estamos charlando a ver cómo va a ser la nueva conformación, pero creo que va a depender mucho también si el presupuesto se aprueba antes del 10 de diciembre o después del 10 de diciembre. La división, porque siempre, por supuesto, en términos de buscar responsables, se mira hacia arriba. Cristina Fernández de Kirchner, que no le permitió la interna con Randazzo, Randazzo que no asumió el juego, la estrategia política que quería Cristina, Sergio Massa, que fue por otro lado, digo, pero ustedes también dividieron bloques de la oposición con raigambre dentro del peronismo en la legislatura. ¿Merece una autocrítica esa situación? No, nosotros fue precisamente el presupuesto, por eso decía que el presupuesto también que se trate ahora o después va a definir un poco las posiciones internas. Fue precisamente el presupuesto del 2015, el primero de María Eugenia Vidal, el que dividió las aguas, donde hubo legisladores que tuvimos una postura y otros legisladores que tuvieron otra. Yo en lo personal no miro qué pasó con la agrupación nacional, si Randazzo, si Cristina, si Massa. Creo que de acá a futuro lo que hay que mirar es un bloque opositor al gobierno de María Eugenia Vidal y de Mauricio Macri. Todos aquellos que estén dispuestos a trabajar y a contribuir en un bloque opositor que le pueda poner freno a algunos avances del gobierno provincial y nacional, creo que tenemos que compartir bloque, pero por eso la postura frente al presupuesto creo que es una definición importante. Diputado, ¿cuánto los condiciona o no a una discusión, digamos, que se viene ahora con una conformación legislativa que responde a otra elección, lo que pasó el 22 de octubre? Es decir, ustedes ahora son diputados que muchos de los que van a discutir este presupuesto se van. Digo, ¿los condiciona a ver el resultado o siguen firme con, bueno, a mí me votaron para otra cosa, yo voy a votar, bueno, a conciencia o en contra? Por supuesto que condicione, creo que lo ideal sería que el presupuesto 2018 se vote con la nueva conformación. ¿Y por qué hacen esto entonces? ¿Por qué es como un desafío, digamos, porque al gobierno le conviene? Eso se lo tendría que preguntar el oficialismo, digo, ¿por qué antes del 10 de diciembre y no después del 10 de diciembre? Pero creo que la próxima legislatura debería ser la que vote el presupuesto 2018. Yo cuando asumí en el 2011 el presupuesto también estaba votado, pero no estoy de acuerdo con eso. Creo que debería ser la nueva conformación. Sobre todo vamos a votar el presupuesto de la legislatura. Digo, va a haber legisladores que se van a votar algo que después no van a poder algo que después no van a ejecutar. Claro. Sí. Y hay algunos puntos que son sensibles, siempre lo fueron durante... Este es el tercer presupuesto de la gobernadora Vidal. Hay algunos puntos que siempre fueron sensibles. Entre ellos, el endeudamiento de la provincia de Buenos Aires, que se supo negociar, creo que con buena cintura, creo yo, de manera inteligente. La oposición en algún momento le planteó a la gobernadora habilitar un fondo específico para que los intendentes puedan avanzar en obras e incluso en algún caso también relacionado a cuestiones vinculadas con la seguridad. Así es. Ahora, la verdad es que todo el mundo ha dicho del gobierno de la provincia de Buenos Aires que se terminó, punto, que ya no tiene razón de ser, que lo que viene de ahora en más el año que viene son grandes obras viales de infraestructura, con lo cual, por lo pronto, uno tiene la certeza, ya a esta altura ni siquiera la sospecha, de que no va a poner sobre la mesa de discusión el fondo de infraestructura municipal el Ejecutivo.
¿Cuál va a ser la posición de ustedes? Bueno, yo te lo ratifico esto. Vengo de la reunión con el ministro de Economía, donde ratificó que no va a estar el Fondo de Infraestructura, ratificó esto que eran versiones, manifestó oficialmente que el Fondo de Infraestructura, ellos creen que en esta nueva etapa es más importante las grandes obras que las pequeñas obras. Yo puse ejemplos de distritos muy chiquitos donde realmente el Fondo de Infraestructura redundó en desarrollo económico en cada uno de esos distritos. Por supuesto que no comparto que las grandes obras redunden en mejor beneficio económico para las comunidades del interior. Creo que las pequeñas obras, las que se hacen por administración en los municipios, las que los trabajadores son los mismos trabajadores del lugar, que después consumen en el lugar, que van al supermercado del lugar, son las que más redundan en beneficio económico. Por lo pronto me da la sensación de que ni siquiera habría que compararlas, pueden coexistir, no se excluyen. Además podrían coexistir, y se habló de la eficiencia de los municipios en la ejecución de las obras. Y hemos pedido que nos manden el informe, mañana viene el ministro de Infraestructura, que nos traiga el informe de cuáles son los municipios que tuvieron deficiencia en la ejecución del Fondo de Infraestructura. La verdad que no la comparto, ninguna de las dos visiones, ni que hubo deficiencia en los municipios. Creo que el organismo del Estado más eficiente, el más cercano, es el Estado municipal, es el que mejor ejecuta, y sobre todo cuando se ejecuta por administración, que el provincial, y además creo que redunda en mayor beneficio económico la pequeña obra que no la obra en grande escala. Y entonces, ¿por qué, digamos, cuál es el argumento con el cual no le van a dar más los fondos a los municipios? Que los recursos no son finitos, que los recursos no alcanzan y que las grandes obras tienen... O sea, que los municipios no hacen grandes obras en estos esquemas que se... No, los municipios hacen la cuadra de asfalto, hacen la cloaca, hacen el cordón cuneta, hacen obras que tienen que ver con intramunicipal. Claro. Ellos están planteando una nueva etapa del plan maestro de la obra del Salado, que es importante, pero que antes financiaba el gobierno nacional, ahora lo va a financiar la provincia con deuda, y después un plan de obras que lo van a hacer a través de obras de deuda, que estamos esperando mañana nos traigan el listado de obras para ver... ¿Se sabe, diputado, el endeudamiento exacto que reclamará en este proyecto la gobernadora? En su momento lo dijo, creo que en el arranque de esta semana, o no, sobre finales de la semana pasada, le pusieron cifras, 59.000 millones de dólares. ¿no? De pesos, más los bilaterales que son en dólares. Exactamente, que con el resto se iría algo así como cerca de 80.000 millones así es. De pesos. ¿Se sabe con precisión exacta qué nivel de endeudamiento va a pedir la provincia? Exactamente el que vos enumerás. Sí. Un porcentaje en pesos, 60.000 millones de pesos aproximadamente, sí. Más los bilaterales en dólares, que de acuerdo a la variación del dólar, hoy 85 mil millones. Estaríamos en 78, 79 mil millones de pesos. Perfecto. ¿Y eso a qué van? ¿Todo a grandes obras de infraestructura o parte de ese endeudamiento es para pagar vencimientos de deuda o gastos corrientes? Casi 30.000 millones de pesos para pagar vencimientos de deudas. El déficit, digamos, sí. Vencimiento de deuda más gastos corrientes, déficit, son casi los 50 y pico mil millones de pesos. Eso incluye obras que va a hacer el Ministerio de Infraestructura y a su vez créditos con organismos bilaterales para obras puntuales que son las que van en dólares. Y aparece también una deuda con el Gobierno Nacional, que se lo pregunté 3 veces al Ministro de Economía, hoy no me lo respondió. Sí. Espero que me lo respondan en los próximos días. ¿La provincia tiene deuda con el Gobierno Nacional? La provincia pide autorización en un artículo para pedir 4.500 millones de pesos de deuda con la Administración Nacional. Sí. Digo, sería interesante que le reclamemos los puntos de coparticipación, sería interesante que reclamemos o sea, perdón, aparece un punto en el que pide autorización para financiarse, qué sé yo, en ANSES, no sé dónde exactamente. Administración Nacional, dice, probablemente sea con el ANSES. Sí. O sea, lo que generalmente este gobierno criticó mucho del anterior. En algún momento, cuando se repasaba el comportamiento, la relación del gobierno anterior con la deuda, decían, en realidad no bajaron la deuda, lo que hicieron fue cambiar el acreedor, ya no eran afuera sino de adentro. ¿Esos 4.000 millones son para pagarle al gobierno nacional o para obtener créditos del gobierno nacional? Es una autorización a pedirle crédito al gobierno nacional. Okay. O sea, parte de ese crédito va a ir al gobierno nacional. Le vamos a pedir 4.500 millones de pesos en carácter de préstamo a la Administración Nacional. Sí. Digo, le podrían pedir a Macri que cumpla con los 40.000 millones de pesos por año que prometió en la campaña que le iba a dar a la provincia de Buenos Aires y no necesitaríamos pedirle 4.500 millones de pesos. Bueno, digamos, el tema del reclamo del conurbano, el que va avanzado y lo está haciendo esta gestión, digamos, eso también es cierto. Si llegan a conseguir esos... ¿Qué pasa si está contemplado en alguna parte del presupuesto si la Corte dice mañana vienen los 50.000 millones? ¿Qué pasa con eso? No,
no está contemplado. ¿Y técnica o jurídicamente cómo sería eso? Bueno, la provincia va a tener ahí un sobrante de recursos. Estimo que en ese caso no habría toma de deuda. Lo más lógico sería que la autorización de deuda no la utilicen, y utilicen los recursos que le vengan por Fondo Conurbano. Diputado, la reforma tributaria, se habló de un incremento notable en algunos de los impuestos que cobra la provincia de Buenos Aires, como es el inmobiliario, rural y urbano. Y de una reducción, aunque de algunos puntos, no sé qué tan sensible es ni cuánta plata se supone que va a perder en recaudación la provincia de Buenos Aires. Había algunos cálculos que hablaban de 10.000 millones, una cosa por el estilo. La CUNSA dijo 10.000 millones. Para bajar algunos puntos de ingresos brutos. ¿Analizaron eso con el ministro? ¿Qué posición tiene? Sí, el ministro hizo, no esbozó punto por punto, pero son 10.000 millones de pesos la baja de ingresos brutos. Ellos dicen que fundamentalmente a pymes industriales, a pequeños productores agropecuarios, que hay una reducción de 10.000 millones de pesos y que la van a compensar con el aumento de inmobiliario urbano y rural. Sí. Eso también significa... No, es casi la mitad. Ellos habían proyectado 4.500 millones de recupero con ese incremento. Así que el resto seguramente... Y el resto hablan de la reducción del gasto político, que es otro tema que después también me gustaría tocar. Pero digo, cuando bajan ingresos brutos, en realidad también le están reduciendo los ingresos a los municipios. Porque el Fondo de Inclusión Social, por ejemplo, que es un fondo que gotea todos los días a los municipios, está compuesto, entre otros tributos, por el 1% de ingresos brutos. El Fondo de Fortalecimiento de Municipios, que también es otro fondo que existe en la provincia, está compuesto por el 2% de ingresos brutos. O sea, 600 millones de pesos de la recaudación de ingresos brutos se le reduce a los municipios. O sea, que recursos que iban a los municipios. Se complica más la situación financiera de los municipios porque no pone sobre la mesa de discusión el Fondo de Infraestructura Municipal de este gobierno y además porque tiene una derivación... Hay una muy mala noticia para los municipios. No está el Fondo de Infraestructura, con lo cual 8.500 millones de pesos no van a ir para obras a cada distrito. Hay una reducción de ingreso bruto, con lo cual van a recibir entre 600 y 1.000 millones de pesos menos por la reducción de ingreso bruto. Y a su vez hay una afectación de la autonomía de los municipios porque el fondo educativo, el 85% de los fondos del fondo educativo que iban a los municipios y que ejecutaban los municipios, ahora va a ser la provincia la que va a coordinar cómo se ejecutan esas obras y va a tener que hacer específicamente en el sistema educativo. Un ejemplo, un municipio que construyó una escuela de estética con el fondo educativo no lo va a poder hacer. Un municipio que hizo una cuadra de asfalto para llegar a una escuela... ¿Tiene que estar en orden de lo que dice la provincia? Tiene que estar en orden de lo que dice la provincia. Yo le sumo un cuarto, diputado. Si se sube un promedio de 56% los impuestos inmobiliarios que cobra la provincia de Buenos Aires, eso afecta la cobrabilidad de las tasas. Tal cual. De entrada, ningún intendente va a poder subir mucho las tasas municipales. Y si es que las sube, tampoco las va a cobrar, porque convengamos que tampoco son impuestos que la gente vaya corriendo, sobre todo en épocas de crisis, a pagar eso. Bueno, hablemos un poco del gasto en la política que ha propuesto, por lo menos públicamente, la gobernadora. ¿Cómo lo ven a eso ustedes? Vos lo dijiste bien, públicamente. Hasta ahora no hay ninguna documentación. Nosotros esperamos recibir documentación de a qué se refieren con el ajuste en el gasto en la política. Nosotros hemos planteado algunas ideas en cuanto a la refuncionalización de la legislatura de la provincia. Por ejemplo, para que la gente lo sepa, diputado, la legislatura tiene hoy por hoy autorizado a utilizar el 1,5% del presupuesto general de la provincia. En la Cámara de Diputados, en el año 2015, primer año de gestión Vidal, primer año gestión Sarguini y Mosca, el presupuesto de la Cámara se incrementó un 40%. El segundo año, gestión Mosca ¿Pero cómo se incrementó un 40%? Porque si el presupuesto de la provincia, 1,5%. Porque el presupuesto de la provincia se incrementó un 40%. Ah, porque el presupuesto, digamos, claro, el reflejo. El presupuesto se aumentó el 40%, el segundo año se aumentó el 20%. O sea, en estos 2 años que pasaron, la legislatura, la Cámara de Diputados aumentó el 60% del presupuesto. Ahora dicen que van a reducir del 1,5 al 1,2. ¿Sabe cuánto da eso? 3.800 millones de pesos. No hay ninguna reducción. Hay, en todo el mejor de los casos, un congelamiento, que ni siquiera es congelamiento porque son 200 millones de pesos más que lo que se ejecutó este Ahora, año. hasta donde yo sé, habría que ver, habría que hacer bien las cuentas, porque hasta donde yo sé, el presupuesto que tiene la Cámara hoy debe andar más o menos por ahí. Nunca se vota el 1,5%. 3.800 millones de pesos, el 1,5% de la legislatura. De la legislatura, se reparte entre el Senado y diputados. La Cámara de Diputados tuvo el año pasado 3.600 millones de pesos. ¿Llega hasta ese 1,5%? ¿Usa hasta ese 1,5%? Puede no usar hasta el 1,5%. Pero lo usó. Por eso, generalmente no hace falta modificar la ley. Bueno, si lo usó es una de las informaciones que nosotros estamos pidiendo. Yo estoy pidiendo el presupuesto de la legislatura de la provincia y cómo se utilizaron esos recursos para poder analizar el recorte. Yo estoy de acuerdo que hay que discutir el funcionamiento de la legislatura y creo que hay que modificar varias leyes del funcionamiento de la legislatura. Por ejemplo, ¿cuáles?
Hay 3 leyes sustanciales que son las que hacen el funcionamiento de la legislatura, que hay que ir hacia una mayor transparencia. Sí. Digo, nosotros le vamos a exigir a los municipios, a través de la ley de responsabilidad fiscal, que publiquen cada 3 meses cuáles fueron sus ingresos y sus erogaciones. Eso no está publicado en la provincia, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Digo, podríamos ir hacia un régimen de responsabilidad fiscal igual que la que le exigimos a los intendentes. Yo sé que es un tema muy sensible, sobre todo para el oficialismo. Lo ha hecho explícito ayer el propio presidente Mauricio Macri y cada vez que tiene la posibilidad, incluso la gobernadora sugiere lo mismo. El tema del empleo público. En la legislatura hay como una creencia popular, le diría que a esta altura casi compartida por un sector importante de la sociedad bonaerense, en el sentido de que sobran empleados. Hay muchos de planta permanente, hay muchos de planta transitoria, hay otros que son contratados. ¿Esto es así? ¿Efectivamente es así? Yo te podría decir en lo personal. Digo, en lo personal soy un legislador que ejecuto entre 10 y 12 millones de pesos por año. Sí. Multiplicarlo por 92, eso te da 900.000 millones de pesos por año. Sí. De ahí quiero saber cómo se gasta el resto de la plata. Sí. Cómo llegamos a los 3.600. Sí. Digo, esa es la discusión que queremos dar, que estamos dispuestos a dar. Sí. Que nos manden la información y que estamos dispuestos a dar. Pero usted tiene un promedio, como sugieren por ahí desde el oficialismo, de 70 empleados, por ejemplo. No, en la legislatura cada legislador tiene una asignación de una determinada cantidad de módulos. Sí. Esos módulos se reparten después entre los asesores que vos contratás y la cantidad de personal depende de los sueldos que le establezcas a cada asesor. Sí. Vos podés tener, por tirar un número grosero, sin los cálculos, 10 asesores que ganen 30.000 pesos o podés tener 20 que ganen 15. Claro. Digo, la cantidad en realidad está definida por la cantidad de módulos. Pero a su vez ustedes pueden tener empleados de planta de la Cámara trabajando para ustedes. 2 empleados de planta, lo que nunca sabemos cuántos son los empleados de planta. ¿Pero cómo? ¿Y quién tiene ese dato? esa información? Bueno, la legislatura debería tenerla el presidente de la Cámara. Esa es la información que nosotros estamos pidiendo. Nosotros sí. queremos dar ese debate, pero queremos saber cuántos empleados hay de planta, queremos saber cómo se gastan los recursos, cómo se Pero gastan ahí estamos complicados, diputado. ¿Cómo que no saben ustedes cuántos empleados hay en la Cámara? No se sabe ni cuántos hay en planta permanente ni en cuántos hay en planta transitoria. No, yo te podría decir los que tengo contratados yo y cuánto es el presupuesto que manejo yo. Sí. Ahora, de la legislatura, eso debería ser... Estas son las modificaciones que nosotros estamos planteando. Sí. Debería ser transparente. El listado de personal de la legislatura debería estar publicado en la página de la legislatura. Sí. Y no está. Y eso es una decisión que no hace falta, sancionar ninguna ley. A eso no hace Con falta que haya sancionar predisposición política de quien la conduce, aparece. Por eso hasta ahora el achique de gasto político y todo lo que ha anunciado la gobernadora y el presidente es fulbito para la tribuna. No hay reducción en el gasto y no hay transparencia en el gasto. Usted propuso una iniciativa que tiene que ver con el financiamiento de la política. Así es. ¿Nos puede explicar brevemente en qué consiste? Lo que estamos diciendo es que todos los legisladores hacemos aporte a los partidos políticos de ese fondo, de esos módulos que cada uno tenemos, hacemos aporte a los partidos políticos. Lo que yo estoy diciendo es que eso tiene que ir directamente a la cuenta de cada uno de los partidos. Transferido, la legislatura es la caja de resonancia. Es una cuestión casi voluntaria e informal, si se quiere. Exacto. Y usted lo que quiere es institucionalizarlo. Yo lo que estoy diciendo es que hay que transparentarlo e institucionalizarlo. ¿Y eso cómo impactaría, digamos? Eso no aumenta el presupuesto. Lo primero que hay que dejar en claro es que no aumenta el presupuesto. Yo lo que estoy diciendo es el 10% del presupuesto que se apruebe. Si se ajusta, si se achica, el 10% se va destinado directamente a los partidos. No que yo tenga que destinar a mi partido, sino que directamente la legislatura lo envíe al partido político. Diputado, gracias. Lo vamos a invitar en las próximas ediciones. Vamos a tratar de armar, como hacemos acá, o solemos hacer acá, una suerte de mini parlamento para escuchar todas las voces acerca de lo que se viene, que es la discusión del presupuesto, de la reforma tributaria y de estos gestos que ha reclamado la gobernadora y que usted dice que tiene incluso con formato de proyectos para transparentar un poco los gastos de la política. Gracias. Con todo gusto. Walter Abarca, entonces, presidente del bloque FPB-PJ en la legislatura bonaerense. En un ratito ya venimos.